Preocupante y traumático a la vez, ¿eh? ¿Quién me ayuda? ¿Me ayudan algunos de ustedes? ¿Qué es un esquema reportable? Yo los voy completando, obviamente, la idea. Más o menos. ¿Micrófono? ¿Quién me ayuda con micrófono? Fui a un curso de en donde nos dijeron que como esquema reportable era como tu plan de trabajo que tú tenías para una empresa y ese mismo irlo a reportar al SAT, digamos que como tal reportarle al SAT cuál es tu estrategia para ir pagando ese impuesto o en base a cómo tu empresa va funcionando e irlo reportando y el SAT autorizar si realmente ese esquema reportable es viable o no. Entramos en dilema ahí porque pues yo decía que era como algo ilógico que yo le fuera a reportar al SAT mi formulita mágica, ¿no? Sí, claro. Y aparte pues la estructura del SAT siento que es como un poco divaga, que no cuenta con la estructura necesaria como para, o sea, si a mí me urge en efecto presentar una declaración y estoy esperando hasta que el SAT me autorice, pues el tiempo me va a comer, ¿no? Fue como que más o menos lo que en ese curso se explicó, pero aún quedó así como muy divagado porque no, como que sí, como que no, por toda la parte de del que el colegio entró ahí en, como que a ver si sí se iba a llevar a cabo o no se iba a llevar a cabo y hasta ahí me quedé yo. Correcto. ¿Le agregarás algo más? Sí, de hecho, desde la iniciativa de reformas, que se dio a conocer en septiembre, pues había una serie de operaciones que consideraba la autoridad como esquemas reportables. Sin embargo, ya en el cabildeo, pues ya se redujeron a menos operaciones. Y como dice la compañera, efectivamente te dice que ahora tendrías que ir a explicarle primero a la autoridad si tu esquema o si tu operación que pretendes llevar a cabo encuadra dentro de las operaciones que consideran el esquema reportable. Tendrías que primero tener como el aval o el visto bueno de la autoridad para llevarla a cabo. Y también como parte de esta nueva capítulo que se incluye en la ley, es que surge la figura del asesor fiscal, ¿no? Entonces, tienen la obligación de reportar a la autoridad, sea uno o sea el asesor o sea el contribuyente, tendrán que ponerse de acuerdo quién es el que tendrá que ir a informarle a la autoridad. Correcto. Y que hay un padrón, ¿no? Hay un padrón para asesores. Bien, válido. Aquí me surge a mí la duda porque ¿qué pensaríamos que es un asesor fiscal? ¿Solamente un externo? Porque digo, los que estamos en un equipo de impuestos, en una empresa como tal, pues al final del día terminas también asesorando a los accionistas o a quien le reportes, ¿no? Correcto. Al final del día también haces sugerencias y propones y das tus comentarios, ¿no? Entonces nosotros también deberíamos inscribirnos en ese padrón de asesores. No me suena que por ahí vaya, pero bueno, es algo que creo que está para interpretación. Correcto. ¿Alguien más? Perfecto. Totalmente bien las ideas. Efectivamente, sí se trata de esa coyuntura que tenemos como reforma de este año, en donde pareciera ser que entra en vigor hasta el 21 y en donde efectivamente es un punto basado en las normas internacionales de la OCDE para evitar la base erosionada. Otra vez, poniendo en manifiesto, no es propiamente un tema en materia de lo que vendría siendo la cuarta transformación. Es un tema que ha venido pisando, presionando la OCDE y llega un punto en donde nuestro país dice no me queda de otra más que aplicarlo. Y dentro de ella nos toma en consideración que se pone en manifiesto así directamente el hecho a nivel de iniciativa cuerpo de ley para efectos de decir yo autoridad me he percatado sin lugar a dudas de que los contribuyentes siguen ciertas estrategias de planeación fiscal. Y que entonces, pues tenemos que dar un golpe fuerte en la mesa y me tienen que empezar a efectuar esos esquemas. Originalmente en la iniciativa se contaban con alrededor de 30 puntos esquemas reportables, 30 puntos que se debían de considerar. Y que por otra parte también lo dejaba muy endeble bajo la premisa como tal de saber hasta qué punto sería factible el llegar a esos 30 puntos que se deben de cumplir. Cuando se publica ya la disposición, ya el formato como queda autorizado, aprobado en dictamen y después en cuerpo de ley, se asume de que nada más estamos hablando en el orden de hasta máximo de los 30, ya nada más 14 esquemas reportables.
Si tú observaras los 30 que inicialmente eran, tendrías que reportar, vaya, prácticamente hasta respiraste. Tienes que preguntar si es un esquema reportable, sí o no. Era demasiado agresivo. Queda como resultado la oportunidad de ver si efectivamente se tuviese en el orden de estos 14. Son solamente 14 los esquemas que se tienen que reportar, que lamentablemente no ha dejado en claro la autoridad del todo y sobre todo, como decíamos, no se entiende. Que dices, ¿quién sabe si yo califico como para uno de ellos? Efectivamente, se tiene todavía como premisa el hecho de que la autoridad tiene que formalizar la creación de un comité que sea la encargada y la responsable precisamente de avalar si dicho esquema procede o no procede. Porque si en un momento dado no procede el esquema como tal, se consideraría como inválida, como nula esa operación, lo cual es terrible, porque el ingreso sí lo obtuve seguramente, o la contraparte, pero la deducción no procedería. Se están considerando dentro de estos, los esquemas reportables, solamente la partitura de lo que vendría siendo precisamente el tema, déjame cambiarle nada más aquí al que estábamos, era aquí, en materia del PowerPoint, ¿ok? Y entonces de esta suerte surge el esquema también, el concepto de asesor fiscal, que bien dices, puede ser cualquier persona física o moral que en el transcurso ordinario de sus actividades, si es el área de fiscal de una empresa, sí sería su curso ordinario de actividades, sea responsable o esté involucrada en, fíjate la cantidad de verbos que le ponen, diseñar, comercializar, organizar, implementar o administrar un esquema reportable, o quien pusiera a disposición un esquema reportable porque yo lo estoy vendiendo. Oigan, si les parece, yo tengo un sindicato y entonces con ello, miren que pasamos a toda su gente y se ahorran el IMSS, sale el Infonavit. Oye, a ver, ¿qué estás vendiendo? Lo estoy poniendo a su disposición. Bueno, no lo hago yo. Tengo un buen compadre que se dedica a eso. También te sometes a un esquema de estos denominados reportables. Y es cualquier plan, proyecto, propuesta, asesoría, instrucción, recomendación, ya sea en forma expresa o tácita, cuyo objeto es materializar una serie de actos jurídicos. O sea, ¿qué vas a hacer para caer en consecuencia? Y así entonces, los 14 puntos, que los dividen ya sea en generalizados o personalizados, son, y los deja tal vez muy bien encuadrados. Número uno, el que evites a una autoridad extranjera intercambio de información fiscal o financiera con las autoridades fiscales mexicanas. Sí, claro. Oye, pues ¿hasta qué punto podría ser factible el llevar a cabo, identificar que efectivamente pues yo estoy limitando el intercambio de información? ¿Ok? ¿Y cómo haces esto? Pues pongo en medio una empresa, un fideicomiso, un vehículo u otro país donde estuviera un acuerdo de intercambio amplio de información y con ello me deslindo. Otro esquema, el que evite la aplicación de la regulación sobre entidades transparentes y regímenes fiscales preferentes, de igual suerte. Oye, pues nos salimos del esquema, lo mandamos primero a Inglaterra, que no es Refipre como tal, y de ahí el dinero va a Luxemburgo y de Luxemburgo baja a las Islas Gran Caimán. No te hagas, en el fondo el dinero fue a las Islas Gran Caimán, que es un Refipre, y pues tú te quedaste con la idea de no, se quedó en Inglaterra y allá no es Refipre. No, no te hagas, estás evitando la aplicación de un Refipre como tal, que te permita transmitir pérdidas a personas distintas a las que generaron dicha pérdida. Está mal redactado desde un principio el 69B bis como tal, pero no importa, de todas maneras sabemos perfectamente. Oye, te vendo una empresa con pérdidas. No estoy transmitiendo las pérdidas, estoy transmitiendo la propiedad de las acciones de la empresa que en la panza tiene pérdidas. Está mal la redacción, pero en el fondo todos estamos conscientes de que te estoy transmitiendo las pérdidas fiscales de una empresa para que las aproveche tu grupo. Y dice, también eso lo puedes hacer, pero lo tienes que reportar. Todos estos los tienes que reportar. Tienes que decirme exactamente, con base a tu planeación, qué estás haciendo, cuáles son los pasos a seguir, con qué detalle y minuciosidad, si hubo una fusión, si hubo una compra-venta de acciones, si te escindiste y luego te fusionaste, si te esperaste 3 años para que pudieras estar en pasibilidad de ello, si lo que sea, para efectos de aprovechar esas pérdidas fiscales. O
y empezamos con cosas raras. Consiste en una serie de pagos u operaciones en las que se retorne la totalidad o parte del monto del primer pago que forma parte de dicha serie a la persona que originalmente los efectuó. Pues es muy sencillo, lo que le denomina el SAT el efecto carrusel. Tu empresa paga una factura a otra empresa y esa otra empresa a su vez le paga a una tercera y la tercera a su vez a una cuarta y luego una quinta, una sexta, una séptima, una octava, una novena y la décima, curiosamente y por azares del destino, le hace llegar un asimilable a salarios al dueño de la empresa original. Dice, no te hagas, estás manejando con una serie de pagos y operaciones el dinero que a final de cuentas se lo haces llegar al socio de la primera empresa. Sí lo puedes hacer, pero nada más avísame de que lo estás haciendo. Claro, si ya me avisaste, pues entonces ahora corres el riesgo de que yo te diga, oye, ¿qué magia estás haciendo? Estás evadiendo precisamente al fisco. 5, que involucres a un residente extranjero para que aplique un tratado fiscal respecto a sus ingresos que no están grabados. Oye, pues es que mira, si lo manifiesto esto como un ingreso en otro país, pues se va a quedar como tal, no grabado, no acumulable, exento. Otra, que involucre ciertas operaciones entre partes relacionadas. Que aquí cualquiera diría, pues que no, para eso ya está el famoso estudio de precio de transferencia. Sí, pero aparte me vas a decir exactamente qué estás haciendo con tus partes relacionadas. Aquí sí está abierto, son todas. Que evite constituir un establecimiento permanente en México. Hombre, bien fácil, mejor lo que hacemos es que no llegue el banco que va a trabajar en representación. No va a abrir cuentas de cheques, no va a cobrar dinero, no nada. Entonces hacemos un trust, un fideicomiso, y lo dejamos en representación, que conozca el mercado mexicano, pero de repente dices, oye, no, espérame, ya lleva 10 años operando ese banquito extranjero, como que ya debería de pagar los impuestos aquí en México. Que involucre la transmisión de un activo que ya está totalmente depreciado, total o parcialmente, no importa, y se le mande, se le envíe, se le facture a otra para que comience a deducir nuevamente. Oye, tengo una carcacha aquí de maquinaria, pues se lo vendemos a otra empresa del grupo, carísima, y ya con eso ya tiene deducciones la empresa que necesita. Oye, pero a ver, espérame, si se la vende carísima, pues va a generar impuestos de la renta. No, trae pérdidas. Ah, ok, perdón, se me olvidó ese detalle también. Sí, pues obviamente va con toda la artimaña del mundo y te dice, no, o sea, sí la puedes hacer, pero avísame. Claro, la forma en cómo se va a plantear es todo el truco. Si yo le digo, oye, fisco, yo estoy en plena necesidad de que esta empresa, porque ya por azares del destino ya no va a tener mercado, o porque está muy lejos, o porque los empleados se me van a huelga, o porque lo que sea, necesito sacar la maquinaria, la voy a vender. Sí, curiosamente 100 millones de pesos, ¿verdad? Pero pues ni modo. Sí, curiosamente sí, se pueden aprovechar hasta 99 millones en esa otra empresa, pero pues son azares del destino. Tienes que configurar todo para que de verdad la autoridad diga, va o no va dicho esquema como tal. Que se involucre un mecanismo híbrido, estos que son también de la reforma 2020, para efectos de unas ciertas empresas en donde parte sí la pagan en una tasa superior al 21.75 de ISR y otros con una tasa de porcentaje menor. O que se evite la identificación del beneficiario efectivo de los ingresos o de los activos. Y las últimas, donde se involucran pérdidas cuyo plazo está a punto de vencer y estás a punto entonces así de perder las pérdidas. Que evites la famosa retención de ISR por dividendos, 10%, a partir de 2014 hacia acá. Recuerden que tenemos una disposición de vigencia transitoria en el cual nos advierte que, eso lo promovió en su momento nuestro expresidente Peña Nieto, diciendo, si tú reinviertes tus utilidades y no decretas dividendos por el 14, 15 y 16, sería factible el que llegara a pensar que la tasa de retención puede ser del 9, puede ser del 7 o puede ser del 5%. Hay que tomarlo en cuenta porque ya estamos en el 19-20 y ya se puede manejar de esa suerte. La forma tradicional, oye, lo que hacemos es que sacamos el inmueble, se lo das en arrendamiento a tu esposa a la empresa y la empresa te paga a ti como dueño original o a tu esposa directamente. Viejas planeaciones o que se involucren operaciones que en su caso no concuerde y que dentro de lo que es la conciliación contable y fiscal haya una diferencia superior al 20%. No aplica para las tasas en materia de deducción de inversiones, activos fijos, porque sabemos de antemano que podría ser, oye, pues esta la quiero deducir al 1 y la de ISR me dice que al 25% o 30%, lo que sea, qué sé yo. ¿Ok? Y entonces,
este esquema reportable como tal, le hemos solicitado a la propia autoridad a través de síndicos, oye, dime exactamente qué es lo que nos quieres decir cuando, por ejemplo, es que se disminuye la retención del 10%. O sea, entendemos la fórmula, pero dame ejemplos, dime cómo lo vas a traducir tú. Porque si yo te digo, oye, yo tengo un director que es socio a la vez y le estoy pagando, no sé, déjame pensar, 100,000 pesos mensuales, que me pueda presumir la autoridad, ya ves, le estás pagando sueldo, debería de ser dividendo, te estás ahorrando el 10% de retención, a ver, fisco, le estoy reteniendo el 35%, ¿cuál ahorro? ¿De qué se trata? ¿O la tengo que reportar? Oye, fisco, ayúdame, fíjate que no le retuve el 10 por dividendos, le estoy reteniendo el 35, ¿Para qué te lo reporto? Dime en qué casos sí y en qué casos no. Es la función del síndico. Ya hemos analizado ahora el tema precisamente de los esquemas reportables y dándole cabida al comentario que forma parte precisamente de los puntos medulares de la reforma fiscal. Me preguntaban ahorita en el receso, oye, ¿cuáles son los puntos medulares de la reforma fiscal como tal? Podríamos centrarnos en lo que son precisamente esquemas reportables, la retención en materia de impuesto al valor agregado al 6%, lo concerniente, que obviamente vamos a ver esquemas reportables, que ya vimos la esencia y ahorita vemos el efecto como tal, que cuál es como punto a analizar para lo que son temas, las temáticas de la actualización. Uno, de todos estos los esquemas reportables, resultó interesante que la autoridad propiamente a través de síndicos no nos supiera o nos pudiera dar una respuesta de lo que debemos interpretar como tal, ¿ok? Es decir, si nosotros, es más al revés, si la autoridad no le entiende lo que quiso decir el legislador, pues nosotros los mortales y de a pie, menos le vamos a entender. Fue triste, lamentable. Otro tema que se ha quedado en el tintero de lo que es, oye, ¿cómo me actualizo? Va en el tenor de lo que es propiamente el uso de las plataformas. Esto significa que como tal, tú recordarás, sacan a las personas físicas que están tributando o que pretendieran tributar en este año a través del régimen de incorporación fiscal, las sacan y les crean un capítulo tanto para impuestos sobre la renta como para efectos del impuesto al valor agregado. ¿Ok? Y como tal entonces, al no poder tributar en el RIF, nos acercamos a través de síndicos. No hay lámina para ello, no es un material que pudieran descargar a través de nuestra página, como todos los demás que vamos a ver el día de hoy, que estamos viendo. ¿Por qué? Por la simple razón de que le decimos a la autoridad, a ver, si en su momento yo soy un RIF, persona física, estoy en el año 1, 2, 3, para efectos de este tipo de regímenes, y resulta ser que no te pago ni ISR ni IVA, el año 1 al 100, el año 2 al 90 me lo perdonas y el año 3 al 80 me lo perdonas. Voy para el año 4 y voy a entrar en el orden de un 70%. ¿Estamos? Pues resulta ser que ahora me sacas del RIF, me creas un capítulo especial donde me indicas que a partir de este 1 de enero el dueño de la plataforma me va a hacer una retención dependiendo ese porcentaje del giro del negocio de la plataforma que se esté activando. Si es por transporte de personas, bienes, si es para efectos de arrendamiento de casa, habitación, quiero decir, tipo Airbnb, o si de plano es un movimiento tipo, precisamente, enajenación de bienes como tal. Voy a sufrir una retención, ¿estamos de acuerdo? Y el SAT se te queda viendo como diciendo, pues sí, adelante. Y del IVA igual, en el sentido de que propiamente me vas a retener un 8%. ¿Estamos? Sí. Yo soy un Uber. Me di de alta el año pasado. Primer año me vas a condonar ISR IVA al 100%. Y me dices que no, que a partir del 1 de enero de este año ya no estoy en el RIF. ¿Cómo quedo, autoridad? ¿Yo cómo quedo? ¿Yo dónde estoy? Bueno, pues ya propiamente vas a tener que pagar impuestos. No, a ver, espérame. Es que siempre pagaba impuestos, pero tendría el beneficio por el RIF de no pagar en un 100, 90, 80, 70. Y ya se me acabó el jueguito. Es decir, antes estaba bajo la premisa donde tendría ese beneficio y ahora ese beneficio ya me lo quitaste. Peor aún, por logística del negocio, de entrada, quien acumula el 100% del ingreso en un Uber Eats es la persona física que nos da el CFDI cuando cada uno de nosotros
lo estamos recibiendo. ¿Estamos de acuerdo? No me da el CFDI a mí como usuario final de ese transporte. Ojo, no me lo da el dueño de la plataforma. Me lo da este señor que tiene un carro o que es chofer de esa unidad. Y producto de esta reforma fiscal, pues ahora resulta ser que de entrada me va a efectuar una retención el dueño de la plataforma. Segundo, yo voy a acumular el 100%. Tercero, yo ya soy contribuyente del impuesto sobre la renta con base a las tarifas de impuesto sobre la renta y voy a pagar lo que me corresponda. Peor aún, resulta ser que ese pago provisional yo lo podría llegar a considerar como pago definitivo, siempre y cuando cumpla una serie de lineamientos que propiamente me dice la reforma fiscal como tal, y que además lo podría considerar definitivo, pero perdería el derecho a mis deducciones personales. Perdería el derecho a la deducción ordinaria para prestar ese servicio. Si acabo de comprar una unidad, lo lógico sería que yo pudiera deducir el 100% de esa unidad. ¿Sí? Y es más, ni siquiera topada a 175,000 pesos en su totalidad, porque de eso vivo. No es un automóvil que use para los fines del negocio, es el negocio. Es distinto vender sillas, muebles y que yo le dé un carro a un director a vender muebles y que me dijeran, no, pero es que no puedes vender hacer deducible la materia prima de los muebles. Pues, ¿cómo? Si de eso vivo. Y entonces nos acercamos a la autoridad en calidad de síndicos y nos responde la autoridad, ay, contador, no sabemos qué decirle, ¿verdad? Se voltean a ver entre ellos. ¿Por qué? Pues porque estamos igual. ¿Sabe la cantidad de gente que ha venido con esa pregunta, pero que son ya los RIFs como tal? No son consultores, no son contadores. El RIF, nos está acercando mucha gente que está en el RIF y nos dice, ay, ¿no saben qué? A mí ya dame de baja. Ya de plano, ¿cómo le hago para darme de baja? Ya no voy a ser contribuyente del RIF ni de nada. ¿Se imaginan la desagradable sorpresa que se está llevando la misma gente internamente en el SAT? De decir, chispas, pues es que no avanzamos. Es decir, lo que creíamos que no le habíamos entendido, porque yo, si alguien tomó curso de reformas conmigo, se va a convencer. Yo así lo decía, yo no le entiendo a la reforma en materia de esta plataforma, del RIF, cómo queda, porque no suena, falta algo. Seguramente a través de regla miscelánea nos lo van a aclarar. No aclararon nada, no ha salido nada, y ya técnicamente tenemos que brincar todos a partir del 1 de julio, 30 de junio más tardar, tenemos que brincar para efectos de este nuevo capítulo en materia de ISR y IVA. Y no hacerles deducible, les digo, debió haber sido exactamente al revés, ya platicando con la gente de Hacienda. Era para que nos dijera, a ver, si la persona física está otorgando el CFDI como tal, el chofer, que le den oportunidad de que deduzca la participación que le está generando, que se está quedando, el dueño de la plataforma. Ya, en automático. Aunque no de CFDI, ¿por qué no te da CFDI? Es el dueño de la plataforma, es que es extranjero. Y es que no es contribuyente del impuesto sobre la renta. Y es que no tiene establecimiento permanente en México. ¿Cómo no va a tener establecimiento permanente? No, porque ellos pueden decir, yo estoy en la nube. Yo no tengo un domicilio aquí en Metepec, o allá en Santa Fe, o allá en la colonia del Valle de Ciudad de México. Yo no tengo domicilio, yo no tengo establecimiento permanente. Entonces, se crea una ficción jurídica en el sentido de que como tal está, pero no está. Y el pobre pagano va a ser el dueño del Uber. Insisto, no les puedo dar material porque apenas se hizo el planteamiento de manera verbal y la autoridad, su respuesta es, ¿qué le digo, contador? Peor aún, la gente se está dando de baja. Gente que estaba tributando en el RIF, que pagaba su muchito o poquito impuesto, ya ni eso, porque se están dando de baja. Producto de la reforma, que era el tercer punto importante en materia de esta reforma fiscal del 2020, y que a nivel síndicos del contribuyente no nos pudieron dar una respuesta. Seguramente algo van a tener que hacer, porque no es lógico. Los números no dan. Es decir, si yo ya hiciera aritméticamente a ver, yo soy dueño de un carrito, soy chofer, gané este mes ingresos por 20,000 pesos. Deducciones no tengo derecho a nada. Me tienes que retener, el dueño de la plataforma me tiene que retener a lo mejor en el orden de un 12%. Ya me lo quitó, ya me pegó. Porque el 12% del 100% del ingreso es muchísimo. Probablemente yo esté ganando nada más en el orden de unos, déjame pensar, 8,000 pesitos. Ya de utilidad para mí.
Después de la depreciación, de la deducción de la inversión, de la gasolina, del mantenimiento, de las llantas, del seguro, de todo, pues me queda una utilidad de 8. Pagarte ISR sobre el 8,000 pesotes, ok, te estaría pagando en el orden de unos 1,000 pesos más menos. Pero si de entrada de los 20,000 ya me retuvieron cerca del 20, pues no hay negocio. Y por eso es que se están dando de baja. ¿Ok? Ese es el punto crítico para efectos de síndicos del contribuyente y como tal, la reforma fiscal. ¿Ok? Vamos a analizar entonces, si me permiten, algunos de los puntos en materia de lo que se publicó ya justo prácticamente hace un año, 2019, lo que son los planteamientos, de las más importantes. Me voy a saltar, por favor, las voy a nombrar. Si alguien quisiéramos una pausa, con mucho gusto. Hay varios planteamientos. Esta la hizo, por ejemplo, con Canaco Servitur, a manera de ejemplo, y nos dice planteamiento número 10. Están en desorden porque la autoridad sí lo acomoda más por tema que por orden numérico o cronológico. Y nos advierte acerca de la determinación y pago de cuotas compensatorias en operaciones virtuales de importación temporal con clave de pedimento 6, o el B1 que también le llaman. Haciendo un resumen, tú recordarás que tenemos que hacer una retención un poquito rara. ¿Alguien aquí presente tiene importaciones de bienes a través de aduana, materiales? ¿No? Les platico brevemente. Resulta ser que ya desde 2014 hay una reforma que aconteció en los términos también del 1A, el artículo 1A de la ley del IVA, que me habla acerca de las retenciones en materia de ese impuesto, impuesto al valor agregado. Y resulta ser que si yo soy una empresa mexicana que traigo un producto del extranjero y que en el momento en que se ingresa en territorio nacional, le hace en la aduana propiamente aquí en la Ciudad de México, acá en Toluca, allá en Manzanillo, en ese momento, producto de el haber aterrizado en territorio nacional, se configura una retención de impuesto al valor agregado producto de esa importación. Oye, pero no se ha importado en territorio nacional. No. Cuando es una persona moral o física extranjera, aun y cuando no tuviese establecimiento permanente, se obliga a que por el simple hecho de haberse internado en el país físicamente, surte efectos una primera retención. Lo cual, pues muchos nos quejamos diciendo, a ver, pero es que entonces va a haber 2 pagos de IVA producto de la importación. Una, cuando llega y se me factura, y 2, cuando hay la extracción de la mercancía de la aduana como una importación. Y 3, ya que importé la mercancía, hubo la extracción, pagué el pedimento de importación y ahora que la vendo, tengo un tercer gravamen en materia de impuesto al valor agregado, por la enajenación, por la importación y por la retención del impuesto al valor agregado. Que entiendo perfectamente que esa retención contempla un acreditamiento. Mientras tú lo retengas y lo enteres, lo puedes acreditar. El efecto económico se mata, pero la descapitalización nadie me la quita. Yo, por el hecho de haber extraído la mercancía de recinto fiscal y liberar el pedimento de importación, tuve que pagar físicamente el IVA. Entiendo que ese IVA se vuelve acreditable en mi pago provisional, pero de todas maneras ya volví a sufrir un segundo descalabro económico, lo cual se vuelve un tanto cuanto interesante. La autoridad lo que dice es, me estás dando flujo de efectivo, le conviene obviamente, por eso aprobó la reforma, insisto, desde 2014. Y el planteamiento va más en lo que es propiamente a través de pago de cuotas compensatorias para determinar precisamente el pago de este tipo de impuestos. Y nos resuelve la autoridad básicamente bajo el tenor, porque está muy larga, de lo que es las importaciones en materia de importaciones eventuales y temporales, le da soporte a lo que es la ley aduanera y las reglas de comercio exterior como tal, le da todo el soporte y fundamento la Servitur como tal. Y la respuesta de la autoridad es que las cuotas compensatorias que establece la Secretaría de Economía con el fin de impedir la concurrencia al mercado interno de mercancías en condiciones que impliquen prácticas desleales de comercio internacional, le implica que se haya cubierto el aprovechamiento a la entrada de mercancías al país y la autoridad tenga debidamente cubierta y se debe considerar cumplida, agotada la obligación. Como diciendo, sí, así está la ley, así lo estás haciendo y así debe ser. Entonces, de alguna suerte lo dan como solventado, pero nos dejó el mal sabor de boca en el sentido de decir, no queríamos eso, lo que queríamos era argumentar si en realidad
estuviésemos facultados para no pagar alguno de estos impuestos como tal. El mismo tema de lo que es importaciones de operaciones virtuales que se convierten como definitivas. Aquí el planteamiento va más en el tenor de si es factible el brincarme